Hola, soy Manuel y esto es Fe y Cerebro. En este vídeo voy a hablar de la Trinidad y voy a demostrar o defender cómo la Trinidad es coherente y contundente con la idea de monoteísmo, y no la unicidad que defiende la doctrina de Tawhid en el Islam y ciertas sectas pseudocristianas. Es decir, voy a defender que la Trinidad es el verdadero monoteísmo. Te recomiendo ver mi vídeo porque mis vídeos sobre la Trinidad no tienen parangón, sobre todo lo que se refiere al mundo hispanoparlante. Y lo digo así porque así lo creo. Estoy cerca de terminar mi doctorado, es un doctorado que hago en Londres, y es un doctorado que se enfoca en el atributo de poder, el poder de Dios en la Trinidad, y lo hago según los ojos o según la perspectiva de Ramón Llull. Y en mis vídeos, en este incluido, te ofrezco razonamientos metafísicos que yo mismo pongo a prueba, que no son un copiar y pegar de otros. Hay otros vídeos en los que hago pura difusión, eso es verdad, pero en lo que refiere a la Trinidad hay aportación genuina. Y esto lo hago en consistencia con el lullianismo y con ello trato de mantener un equilibrio real con el pensamiento peripatético, pero no solo con el pensamiento peripatético occidental, sino que también con el pensamiento peripatético oriental, que es más enfocado en lo analógico que no en el silogismo. Y con ello no solo una perspectiva aristotélica, sino también platonista y neoplatonista. Así que vale la pena ver este vídeo si buscas ir más allá de los, simplismos baratos. ¿Y qué voy a hacer en este vídeo? Pues defender que Dios tiene que ser pura actualidad en su existencia ad intra. Esta existencia no puede ser así si no hay una trinidad de hipostasis, es decir, diferentes personas. Siendo el ad intra así, Dios sí puede tener potencialidad, pero eso sería en la existencia ad extra. Y por el contrario, como el Dios del Islam no es una trinidad, no puede ser pura actualidad en el ad extra, si es que hay un ad extra verdadero en el Alá del Islam. Y como Alá no es pura actualidad, su existencia en relación a la creación es pura disonancia cognitiva. No te preocupes, explicaré todo esto y sus términos también. Empiezo. Dios tiene que ser pura actualidad en su existencia ad intra. Este es el comenzamiento del vídeo. Primero veamos qué es pura actualidad y qué es ad intra. Por pura actualidad me refiero a la esencia sublime de Dios. Dios tiene que ser eternamente inmutable y perfecto. Y por ad intra me refiero a la existencia pura y eterna dentro de Dios. Digamos que antes de la creación solo estaba Dios. Esto nos recuerda a Génesis 1.1 y a Juan 1.1. Así que estos dos conceptos, pura actualidad y ad intra, de forma natural se oponen a la idea de que hay potencialidad en Dios. Lo cual creo, repito, lo creo, pero esto lo creo cuando entra en la creación. No lo creo en el contexto fuera de la creación, en su eternidad. Es decir, Dios en la eternidad pasada es perfecto. No tiene nada que mejorar, nada que cambiar, nada que perfeccionar en sí mismo, nada. Hasta aquí un musulmán podría estar de acuerdo conmigo. El problema es cuando vamos a los atributos de Dios. Pensemos, por ejemplo, en el atributo de poder. Bajo el prisma de pura actualidad, Dios tiene que estar en un estado de puro poder. Si no fuera así, Dios actúa en poder cuando crea, nada más, lo cual nos indica que hay más poder fuera de Dios que dentro de Dios. Es decir, hay más Dios en el ad extra, la creación, que en el ad intra. Y ahora lo digo aún de forma más redundante. Si no fuera así, habría más Dios fuera de Dios que en Dios, porque Dios es su poder y el poder de Dios es uno con Dios, sin composición o diferencia entre los dos. Divinidad simple. Y no solo eso, sino que si Dios no despliega su poder en la eternidad, entonces no es un Dios de pura actualidad, sino que es un ser que pasa de poder pasivo o de potencialidad en la eternidad a actualidad en la creación. Y es más, hasta se puede decir que la creación es necesaria, porque si Dios no crea, su poder permanece eternamente en un estado de potencialidad que jamás llega a ser actualidad, lo cual equivale a coma eterno, a nada eterna, a cero absoluto. Y todo lo que he dicho hasta ahora responde a la posible objeción musulmana que diría algo así que Dios no tiene por qué demostrar su poder en la eternidad, o, muy similar, Dios puede ser todopoderoso incluso cuando Él no despliega su poder. Ya, yo no he dicho que la afirmación musulmana sea diferente, es decir, entiendo que los musulmanes atribuyen a Dios
el estado o la capacidad de omnipotencia. El problema es que eso es una afirmación sin una actualidad, lo cual de alguna forma, ya diciendo todas estas cosas, ellos no aportan ninguna respuesta a lo que estoy diciendo. Es decir, eso es una forma de desviar el tema y de alguna forma estas afirmaciones que he ido haciendo hasta ahora, creo que con lo que pueden decir, esta simulación que acabo de hacer en nada, unos pocos segundos, no pueden responder. No sé, lo dejo a ellos a que vengan con una respuesta diferente, pero si vinieran con ese tipo de objeciones, ya ves, no hay nada, porque lo que me estoy refiriendo es al estado de potencialidad de la eternidad, al estado de actualidad en la creación, en el espacio y tiempo. No tiene nada que ver con las afirmaciones de Dios es incluso cuando no hace. No, no me refiero a eso. Lo que me refiero es que el Dios, como el máximo ser total, él tiene que ser pura actualidad, tiene que ser un Dios que es y hace equitativamente. ¿Captamos? Es decir, de alguna forma hay que tener clara esta idea. El Dios del Islam, al ser una unicidad, solo una persona, si es que incluso se pudiera definir como persona, el concepto de Alá, no es nada en la eternidad. Como él no hace uso de su poder, de sus atributos, entonces es como si no hubiera Dios antes de que Dios pase a crear el universo, los ángeles, todo lo que él pueda crear y haya creado, etcétera, etcétera. Es decir, es como si no hubiera Dios. Es el mismo equivalente. ¿Y por qué es así? Pues porque el Dios del Islam no es una Trinidad. ¿Y por qué la Trinidad prueba que Dios es todopoderoso en la eternidad? Porque Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. El acto del Padre al generar al Hijo es un acto de poder absoluto, pura actualidad. Digo absoluto porque generar a alguien a la altura del Padre requiere poder sin límite de potencia y sin límite de durabilidad. Con ello se concluye que esa generación no tiene principio ni final, porque un poder que tiene límite de durabilidad también lo tiene de potencia. Es decir, una potencia del mismo calibre, pero de más durabilidad, sería más poder, y como el Hijo es igual al Padre, el Hijo y el Padre tienen el mismo poder de proceder a un equivalente, que es el Espíritu Santo. Y uno podría decir ahora que como del Espíritu Santo no procede nadie más, por lo tanto el poder del Espíritu Santo es menor que el del Padre y del Hijo. Pero no es así. Dios es una esencia. Es en ese sentido que es uno. El poder de la esencia, que es el mismo poder que el del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es el poder de generar y proceder. Hay un solo Dios, un solo poder, y ese mismo poder es el del Espíritu. Además, si del Espíritu tuviera que proceder otra persona, entonces de esa otra persona tendría que proceder otra y así infinitamente. Pero en Dios es suficiente una generación que tiene el poder de la procesión del Espíritu. No hay más necesidad de personas. Es más, eso demuestra la pura actualidad de Dios. Dios genera a alguien cuyo poder también tiene la actualidad de proceder otro igual. No es necesario más, ya es pura actualidad. No hay más poder que se pueda añadir, ni en durabilidad, ni en potencia, ni en cualidad ontológica. Hasta aquí un musulmán podría decir que tres personas es composición o politeísmo. Bien, voy a responder a estas dos objeciones. Empiezo por la idea de composición. La Trinidad no es composición porque cada persona de la esencia es infinita y eterna. Donde hay infinito no hay composición. Es una esencia eterna e infinita. Dios no es substancia material. Si Dios fuera una trinidad de personas materiales, entonces sí correría el peligro de ser composición, porque habría una delimitación física que indica dónde termina una hipostasis y dónde empieza la otra. Pero no, las tres personas son inmateriales y no hay una delimitación física que indique dónde termina una y empieza la otra. Y ese no es el caso de la Trinidad, ya que el Dios Trino existe en una forma intelectual de pericoresis. Hay una fluidez o interpenetración de las tres personas. Por ejemplo, el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. ¿Eso te suena de algo? Pues sí, Juan 14:10, texto que los unicitarios usan para decir que Jesús es el Padre. Chorrada enorme. Pero esto es lo que dice realmente Juan 14, versículos 10 y 11. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí,
es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. No hace falta ser un genio para ver que Jesús no afirma ser el Padre, porque lo que sí afirma es que el Padre es otro que está en él y él en el Padre. No dice yo soy el Padre y el Padre soy yo. En fin, no hace falta dar alas a lo que está muerto ya antes de nacer. La cuestión es que Juan 14, versículos 10 y 11 vienen después de muchos textos donde Jesús afirma que es igual al Padre en poder, juicio, vida y voluntad, como en Juan 5, particularmente a partir del versículo 19, que es en respuesta a la acusación de algunos judíos en el versículo 18, que le acusaban de hacerse igual a Dios. Lo mismo en Juan 10, en Juan 1.1, etc. Es más, en Juan 10, versículo 30, Jesús dice que es uno con el Padre. De ahí puedes inferir también la pericoresis. Por supuesto, alguien puede decir que esa idea de ser uno no implica ser Dios. Bueno, eso sería desviarse de lo dicho. Imagino que poco pueden decir de Juan 5, Juan 1, Juan 10, etc. Pero bien, es posible que alguien se apoye en Juan capítulo 17, versículos que van del 20 al 23, que dicen: «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado». Como puedes ver, la idea simplista es que cuando Jesús dice ser uno con el Padre, no tiene por qué ser Dios, ya que los creyentes también vamos a ser uno con el Padre y el Hijo, y no por ello uno infiere que somos Dios. Bien, aunque esto no es un estudio bíblico, voy a intentar explicar esto de la forma más rápida y contundente posible. Ni la gloria ni la unidad de los creyentes con Dios es la misma gloria y unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Comencemos por la gloria. Esta es la gloria de Jesús que va en Juan capítulo 17 versículos del 3 al 5, que dicen: «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese». Y bien, aunque es cansino, no me cansaré de defender cuando Jesús dice que el Padre es el único Dios verdadero. Esto lo digo porque es una objeción más que típica. Pero vamos, veamos. Si Jesús es uno con el Padre de forma infinita y eterna, entonces lo que es el Padre también lo es el Hijo. Nótese que Jesús en Juan 17, 3 no dice únicamente el Padre es el Dios verdadero. Si así fuera, entonces habría un problema, pero no lo hay, porque no dice eso, sino que el Padre es el único Dios verdadero. Cierto, el Padre es Dios, y como solo hay un Dios, por ende tiene que ser el Dios verdadero. Pero nótese que Jesús implica que el Dios verdadero es Padre, lo cual implica que es Padre en su cualidad eterna, porque entonces no sería un Dios verdadero, por lo tanto, tiene que tener un Hijo de la misma esencia divina, y ese Hijo, por ende, es también el único Dios verdadero. Es fácil, repito, Juan 17:3 dice: «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero». Repito, Juan 17:3 dice: «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero». No dice: «Y esta es la vida eterna, que conozcan que únicamente tú eres el Dios verdadero». ¿Lo ves claro? Una cosa cambia de significado. No es lo mismo decir que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, que te conozcan que únicamente tú es el único Dios verdadero, o que únicamente tú eres el verdadero Dios. Son términos completamente diferentes. Y ahora sí, vamos a la gloria. En el versículo 4 vemos que Jesús ha glorificado al Padre en la tierra. Volvemos a hablar de pura actualidad. El Padre ya es gloria perfecta a la eternidad. Dios no tiene la potencialidad de ser más glorioso. Lo que Jesús dice es que Él le ha amado y vindicado perfectamente en la tierra, le ha dado a conocer de forma perfecta. Y eso es el nuevo pacto en Cristo,
que el Hijo ha tomado una naturaleza humana y en ella le ha dado gloria a Dios Padre. Los creyentes, los cristianos, entramos en una nueva relación, en el nuevo pacto, con Dios al glorificarlo como Padre personal, al glorificar al Hijo. Es decir, cuando adoramos al Hijo, también adoramos, por ende, al Padre. Por eso que Juan 5:23 dice, Jesús dice en ese texto, la misma honra que le dais al Padre, dársela al Hijo, porque aquel que no honra al Hijo, no honra al Padre. De nuevo, pura actualidad, pericoresis, nuevo pacto. Nuevo pacto que es adopción en la familia de Dios. Luego el versículo 5 especifica que Jesús vuelve a la gloria que le pertenece en el ad intra, en la eternidad, esa que existe antes de que el mundo existiera. No es otra gloria, sino la misma que la del Padre, pericoresis. Y ahora, ¿es la gloria de los creyentes la misma que la del Padre y el Hijo? No. Y esto está relacionado con la gloria y la unidad. El concepto de gloria puede tener varios significados, y en los creyentes no es lo mismo que en la Trinidad. Y esto lo explica el mismo Evangelio de Juan. Veamos, en Juan capítulo 11, versículo 40, Jesús une la idea de ver la resurrección de Lázaro con ver la gloria de Dios. Y en Juan capítulo 2, versículo 11, las bodas de Caná, dice que cuando Jesús convirtió el agua en vino, fue una muestra de la gloria de Dios. ¿Qué se puede deducir de los ejemplos que he puesto en Juan 2 y Juan 11? Que los milagros que hacen que la gente crea en Jesús equivalen a glorificar a Dios, a mostrar su gloria. ¿Qué vemos en Juan capítulo 17, versículos del 20 al 23? Jesús ora por los creyentes, por los apóstoles y luego por los creyentes que vendrán después de los apóstoles, para que la misma gloria esté en ellos. ¿Pero qué es esta gloria? Una gloria misional. El versículo 23 dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Esta es la razón por la que Jesús ora por una gloria para los creyentes, apóstoles y los que les sigan. Es el mismo concepto de gloria que en Juan 2 y 11, señales, milagros, todo con la mira a que la gente crea en Cristo. Sin embargo, si vamos a Juan 17, versículo 24, es decir, el versículo que sigue a Juan 17, versículos del 20 al 23, lo que he leído antes, vemos que Jesús habla de otra idea de gloria, la gloria de estado, de honra, una honra igual a la del Padre. Dice así, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Fíjate que aquí los creyentes no estamos llamados a ser igual de gloriosos que el Padre y el Hijo, sino que estamos invitados a observar la gloria del Padre y el Hijo. Repito, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Para que vean mi gloria, le pertenece a Él. Si es verdad, viene del Padre, ontológicamente del Padre. Pero nosotros no somos partícipes ontológicos, sino que somos observadores. Participamos en disfrutar de algo a lo que hemos sido invitados. Dios invita a los creyentes a una relación de amor eterno. Y en cuanto a la unidad, por una parte es la misma, pero por otra parte no. Dios invita a los creyentes a una relación de amor eterno, pero mientras que nosotros tenemos un principio en esa relación y un día estuvimos lejos de ella, el Hijo siempre sin principio, sin final, estuvo en ella 100%. Y ahora, con todo esto que he dicho en Juan, dejo claro que no hay composición en la idea de Trinidad. La pericoresis así lo demuestra, y nosotros formamos parte de esa pericoresis, pero no es lo mismo que ser eterna e infinitamente a estar, no eternamente sino infinitamente. Es muy diferente. Y ahora voy a la idea de politeísmo en la Trinidad. Aunque si la Trinidad es pericoresis, no hablamos de otro sino de la misma esencia, y eso ya sería suficiente, pero bueno, elaboro más. El Hijo es otro en relación al Padre y al Espíritu, pero no es otro en cuanto a los atributos de Dios que son uno con la esencia. Por ejemplo, Dios es juez. Solo hay un juez, una cualidad de juez, un criterio para juzgar, un juicio, no una disparidad de juicios o jueces.
En Génesis 19, versículo 24, texto que he mencionado en muchos otros vídeos, vemos a dos Yahwehs ejecutar el mismo juicio. No es que el juicio necesite componerse de dos jueces para formarse un solo juez, porque eso sería composición, y ya he dicho que dos personas eternas e infinitas no pueden componerse entre ellas, ni juntas ni separadas. Por lo tanto, en el juicio en Génesis 19:24, ni uno complementa lo que le falta al otro, ni son dos jueces poniéndose de acuerdo. ¿Lo ves? El Dios Trino es uno porque, aunque sean tres personas, es el mismo criterio, voluntad y poder. Es funcionalidad absolutamente monoteísta. El Hijo viene del Padre, no de fuera del Padre, no de otro lugar u otro Dios. Con todo lo dicho hasta ahora, la Trinidad es el verdadero monoteísmo por el cual podemos deducir que Dios es pura actualidad. Y esto es porque el poder de Dios es siempre desplegado sin principio y sin final y con toda la potencia de la omnipotencia. Y como el poder es uno con el amor, porque es el poder de amar eternamente, infinitamente, y el amor es uno con la omnisciencia divina, porque ama lo que conoce y conoce lo que ama, y todo ello es uno con el poder, y así puedo seguir con los demás atributos, pero no se puede decir lo mismo del Dios del Islam, porque el Dios del Islam no usa su poder en la eternidad, a no ser que asuma a otra persona con quien trata eternamente dentro de él, y no se puede decir que en la eternidad quizás Dios creó más universos y mundos. El problema es que esa idea de que creó otros universos antes que el nuestro y así infinitamente, no puede ser verdad. Porque el problema es que todo lo que es contingente tiene límites y por lo tanto también sus actos de poder tienen límites. Además que tampoco existe esa especie de idea infinita de ir creando mundos como si así la omnipotencia es desplegada, porque entonces aún tiene que seguir creando mundos sin llegar jamás al estado de pura actualidad. Sería pura potencialidad, pero no más. Poder infinito no puede ser contenido en cosas con límites temporales y espaciales, y también ontológicos. Por lo tanto, si el Dios del Islam no despliega su poder en la eternidad, Él es un Dios que pasa de potencialidad en la eternidad a actualidad en la creación. El único poder que puede atribuirse a ese Dios, a la eternidad del Dios del Islam, es el conocimiento u omnisciencia, porque se puede decir que Dios conoce todo antes de hacerlo. Pero entonces tenemos una asimetría de atributos. El conocimiento de Dios es eterno, su poder no. Es pues un Dios de composición, porque hay una disparidad entre la omnisciencia y la omnipotencia. Es más, el Dios del Islam, cuyo poder no es desplegado en la eternidad y si lo fuera implicaría a otros eternos, es decir, otros dioses o bien otras personas eternas dentro de él, lo cual sería binitarianismo o trinitarianismo o cuatrinitarianismo o más, ese Dios, al no desplegar su poder en la eternidad, es un Dios menor que uno que sí lo hace. Y como la eternidad pasada es un concepto inmutable, no puede volver atrás a corregir su error para poder ser igual que el Dios de los cristianos. En definitiva, el Dios de los cristianos es infinitamente superior al Dios de los musulmanes. No hay forma de escapar a esto. Y ahora, ¿hay potencialidad en Dios de alguna forma? Sí, en la encarnación. Creo que la unión hipostática permite a Dios entrar en un estado de potencialidad. Esto no cambia su perfección ad intra, lo cual no puede cambiar y ya es totalmente perfecta. Pero el Hijo Eterno de Dios, cuando toma naturaleza humana, entra en una nueva dimensión, una con límites de tiempo, espacio y substancias con limitaciones. Si Dios es luz increada, infinita y eterna, esa luz es mayor en Dios que en el universo, y el predicativo que sigue es que esa luz es mayor en Dios que fuera de Dios. Donde hay límite, lo ilimitado se puede transmitir, pero siempre va a ser percibido de forma limitada. Imagínate que Dios se hace visible en su omnipresencia. ¿Podría alguien percibirlo enteramente? No, a todo ello le sigue que Dios reduce sus atributos cuando entra en nuestra realidad, pero sin dejar de ser quien es en el sentido más ontológico del término. Así que el Dios de los cristianos es un Dios de pura actualidad en la eternidad y al reducir sus atributos en lo creado, sí hay un espacio
para la potencialidad. Pero esa potencialidad no cambia quién es. Es decir, hay potencialidad en Dios en responder, por ejemplo, a una persona sí y a otra no. Pero eso no cambia su justicia, santidad, amor, conocimiento, eternidad y poder. Eso es porque entra en una relación con lo creado y el libre albedrío que éste tiene. Dios tiene la potencialidad de perdonar los pecados o no, pero eso no cambia nada de su ser, sino que depende de la persona pecadora, si se arrepiente o no, y en la dirección adecuada, que no es la Meca, sino la cruz de Cristo. En definitiva, el Dios de los cristianos es eternamente e infinitamente superior al Dios de los musulmanes. No hay forma de escapar a esto. Espero que este vídeo te haya ayudado. Si hay alguna duda o quieres que comente algo, pues me escribes un comentario y en cuanto tenga tiempo me pongo en contacto contigo. Yo pienso que argumentos como los que he puesto en este vídeo son muy buenos porque no apelan a escrituras que los cristianos y los musulmanes no tenemos en común, lo cual cuando entras en este tema, a lo mejor si entras en temas los cuales requieren que te justifiques con la Biblia y ellos con el Corán, entonces luego tienes que entrar en otro subtema o en un tema alternativo que es justificar por qué la Biblia dice la verdad y el Corán está equivocado. Es decir, estos argumentos ni apelan a escrituras que no tenemos en común, ni a autoridades que no tenemos en común, sino que apelan a los atributos de Dios. Y eso sí que lo tenemos en común con los musulmanes. Es decir, es una plataforma en común que crea una conversación más directa. Y yo no sé si has ido observando por ahí lo que he ido diciendo, pero quizás te hayas dado cuenta que mi posición no aboga por el socialismo trinitario, que es una de las... hay varias posiciones dentro de los modelos de la Trinidad. Sería la Trinidad tomística, luego está la Trinidad monárquica y luego también estaría la Trinidad social, la cual yo no abogo por ella en absoluto. Yo creo que en algunos aspectos hay verdad en la Trinidad monárquica. Hay otros en los que creo que hay aspectos que me convencen de la Trinidad tomística. Personalmente lo dejo para otro vídeo y ya hablaremos de ello. Lo que sí quiero dejar claro es todo lo que he dicho antes y también el tema de el trinitarianismo social. Por favor, no lo considero una herejía o algo que te separe, ni mucho menos, pero sí pienso que te puede meter en un lío. Pienso que está equivocado. Es precisamente lo que cree William Lane Craig, el cual es un tipo excelente cuando él debate con ateos, pero creo que a este nivel no lo tiene muy bien, lo siento. No quiero decir nada que suene feo, es un tipo inteligente, es un tipo brillante en su campo, pero creo que no ha tomado una decisión sabia en este aspecto. Bien, lo dicho, espero que este vídeo te haya ayudado. Haré más vídeos. Nos vemos aquí en Fe y Cerebro.